Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a acabar ya con el tema de las derivadas y para ello, bueno, pues vamos a ver las derivadas de las funciones hiperbólicas inversas. Recordad que esto de las funciones hiperbólicas inversas lo vimos en el vídeo anterior. Bueno, pues en este vídeo toca ver sus derivadas y ya vamos a ver que tenemos dos formas de obtener sus derivadas, o bien empleando la diferenciación implícita o bien derivando las identidades logarítmicas que vimos en el vídeo anterior. Bueno, pues vamos a verlo rápidamente y para ello, bueno, pues vamos a empezar por ver cuál es la derivada del seno hiperbólico inverso. Bueno, pues aquí tenemos la función inversa. Bueno, pues despejando para la x en términos de y, bueno, pues llegamos a esto de aquí. Ahora ya sabemos que tenemos que emplear la diferenciación implícita. Bueno, pues empleando la diferenciación implícita, bueno, pues ya sabemos que aquí en la parte de la izquierda tenemos 1 y que tenemos en la parte de la derecha, bueno, pues ya sabemos que tenemos el coseno hiperbólico de y por la derivada de y con respecto a y. Ya sabemos que esta parte de aquí es la derivada de y con respecto a x. Bueno, pues despejando para la derivada llegamos a esto de aquí. Y por último, bueno, pues ya sabemos que tenemos que llegar al seno hiperbólico de y, porque ya sabemos que esto es igual a x. ¿Cómo convertimos este coseno hiperbólico y en seno hiperbólico de y? Bueno, pues ya sabemos que tenemos esta identidad de aquí, el coseno hiperbólico al cuadrado de y menos el seno hiperbólico al cuadrado de y. Bueno, pues ya sabemos que es igual a 1. Bueno, pues despejando para el coseno hiperbólico, bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente, el coseno hiperbólico al cuadrado de y es igual al seno hiperbólico al cuadrado de y más 1. Bueno, pues despejando, como digo, para el coseno hiperbólico, bueno, pues tenemos coseno hiperbólico de y, bueno, pues ya sabemos que es igual a la raíz cuadrada del seno hiperbólico al cuadrado de y más 1. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que hacer la correspondiente sustitución. Bueno, pues aquí lo tenemos. ¿Para qué lo hemos convertido este coseno hiperbólico en seno hiperbólico? Porque ya sabemos que el seno hiperbólico de y es igual a x. Bueno, pues ya sabemos que aquí tenemos al cuadrado. Bueno, pues ya sabemos que aquí tenemos x al cuadrado. Haciendo la correspondiente sustitución, llegamos a su derivada. Ahora bien, si queremos emplear la identidad logarítmica correspondiente, bueno, pues vamos a llegar a la misma derivada. Bueno, pues aquí tenemos la identidad logarítmica correspondiente. Bueno, pues ya sabemos cómo obtener su derivada. Ya sabemos que tenemos 1 entre la función interna por la derivada de la función interna. Bueno, pues ya sabemos que aquí tenemos que derivar x, que ya sabemos que es igual a 1. Y aquí en esta parte, bueno, pues ya sabemos que tenemos que aplicar la regla de potencias para funciones. Bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, pues ya vemos que este 2 se cancela, nos queda esto de aquí, ya sabemos que este exponente lo tenemos que convertir en positivo, para eso pasa al denominador y lo podemos convertir en su forma radical. Bueno, pues como continuamos, ya sabemos que tenemos que sumar estas dos fracciones y para ello, bueno, pues ya sabemos que tenemos que buscar el denominador común. Bueno, pues aquí lo tenemos, hacemos la correspondiente multiplicación y nos queda esta parte de aquí. Ahora estas dos fracciones las podemos sumar porque ya tenemos el denominador común. Bueno, pues hacemos la correspondiente suma y nos queda esta parte de aquí. Ahora este numerador, como se trata de una suma, bueno, pues lo podemos cambiar de orden para verlo mejor. Bueno, pues lo cambiamos de orden, aunque no hace falta, pero como digo, lo cambiamos de orden para que se vea mejor. ¿Por qué? Porque ya vemos que esto se cancela. Bueno, pues una vez que esto se cancela, ¿qué nos queda? Bueno, pues ya vemos que nos queda esta derivada de aquí. Bueno, pues hemos obtenido lo mismo. Bueno, pues vamos a continuar. ¿Cómo obtenemos nosotros la derivada del coseno hiperbólico inverso? Bueno, pues aquí tenemos su función, aquí tenemos la función inversa y aquí ya sabemos que lo tenemos que representar para la x en términos de y a partir de aquí emplear la diferenciación implícita. Bueno, pues aplicamos la diferenciación implícita. Aquí ya sabemos que tenemos 1 y aquí en la parte de la derecha, bueno, pues ya sabemos que tenemos el seno hiperbólico de y por la derivada de y con respecto a x, que esto ya sabemos que es igual a la derivada de y con respecto a x. Bueno, pues despejando para la derivada tenemos esto de aquí y nuevamente ya sabemos que el seno hiperbólico de y lo tenemos que convertir en coseno hiperbólico de y. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el coseno hiperbólico de y es igual a x. ¿Cómo lo convertimos? Bueno, pues ya sabemos que tenemos esta identidad de aquí, coseno hiperbólico al cuadrado de y menos el seno hiperbólico al cuadrado de y. Bueno, pues ya sabemos que esto es igual a 1. Bueno, pues despejando para el seno hiperbólico, bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente, el seno hiperbólico de y. Bueno, pues ya sabemos que es igual al coseno hiperbólico al cuadrado de y menos 1. Bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente, seno hiperbólico de y es igual a la raíz cuadrada del coseno hiperbólico al cuadrado de y menos 1. Bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, pues ya sabemos que el coseno hiperbólico de y es igual a x, como estamos al cuadrado, bueno, pues ya sabemos que tenemos x al cuadrado. Bueno, pues haciendo la correspondiente sustitución, llegamos a su derivada.
Si queréis emplear la identidad logarítmica correspondiente, bueno, pues ya vais a ver que vamos a llegar a la misma derivada. Bueno, pues vamos a continuar, vamos a ver la tangente hiperbólica inversa. Bueno, pues aquí tenemos la función inversa. Bueno, pues ya sabemos que lo tenemos que representar para la x en términos de y, y a partir de aquí ya sabemos que tenemos que aplicar la diferenciación implícita. Bueno, pues aplicando la diferenciación implícita, bueno, pues ya sabemos que nuevamente aquí tenemos 1 y que tenemos en la parte de la derecha, bueno, pues nuevamente ya sabemos que tenemos la secante hiperbólica al cuadrado de y por la derivada de y con respecto a x, y nuevamente ya sabemos que esto es igual a la propia derivada. Despejando para la derivada, bueno, pues nos queda esta parte de aquí. Ahora ya sabemos que esta secante hiperbólica la tenemos que convertir en la tangente hiperbólica, porque ya sabemos que la tangente hiperbólica de y es igual a x. Bueno, pues ¿cómo hacemos la correspondiente sustitución? Bueno, pues para eso tenemos esta identidad de aquí, la secante hiperbólica al cuadrado de y, bueno, pues ya sabemos que es igual a 1 menos la tangente hiperbólica al cuadrado de y. Bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, pues ya sabemos que la tangente hiperbólica de y es igual a x, como estamos al cuadrado, bueno, pues ya sabemos que tenemos x al cuadrado. Bueno, pues aquí tenemos su correspondiente derivada. Y la de la cotangente hiperbólica inversa, bueno, pues aquí tenemos la función inversa. Bueno, pues ya sabemos que lo tenemos que representar para la x en términos de y a partir de aquí aplicar la diferenciación implícita. Bueno, pues ya sabemos que obtenemos esto de aquí, ya sabemos que esta parte de la derecha es igual a la propia derivada, despejando para la propia derivada, bueno, pues llegamos a esto de aquí. Bueno, pues nuevamente ya sabemos que la cosecante hiperbólica al cuadrado de y, bueno, pues la tenemos que convertir en cotangente hiperbólica. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la cotangente hiperbólica de y es igual a x. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues para eso tenemos esta identidad de aquí. Ya sabemos que la cosecante hiperbólica al cuadrado de y, bueno, pues ya sabemos que es igual a la cotangente hiperbólica al cuadrado de y menos 1. Bueno, pues aquí lo tenemos y como estamos con negativo, bueno, pues ya sabemos que tenemos menos por esto de aquí. Bueno, pues ya sabemos que este negativo multiplica a los dos términos que tenemos dentro de los paréntesis, bueno, pues nos queda esta parte de aquí. Ahora bien, aquí en el denominador, bueno, pues como se trata de una suma, ya sabemos que podemos cambiar el orden de la suma, que no altera para nada el resultado. Bueno, pues aquí lo tenemos. Y nuevamente ya sabemos que cotangente hiperbólico de y es igual a x. Bueno, pues haciendo la correspondiente sustitución, porque esta vez estamos con x al cuadrado, bueno, pues aquí tenemos la correspondiente derivada. Y para la cosecante hiperbólica y para la secante hiperbólica, para obtener sus derivadas, bueno, pues eso os lo dejo a vosotros. Bueno, pues resumiendo, aquí tenemos las 6 derivadas de las funciones hiperbólicas inversas, suponiendo que tenemos una función interna que es diferenciable. Bueno, pues aquí tenemos las correspondientes derivadas. Y como digo, para obtener esta derivada y esta otra derivada, os lo dejo a vosotros. Ahora, si os fijáis, aquí tenemos restricciones. Bueno, pues estas restricciones que tenemos aquí son las mismas que vimos en el vídeo anterior, con algún pequeño cambio. Para verlo, bueno, pues aquí tenemos las correspondientes gráficas. Ya vemos que para el seno hiperbólico inverso, bueno, pues ya sabemos que tenemos todos los números reales. Bueno, pues de ahí que aquí no tengamos ninguna restricción. Y ya lo vemos que aquí nunca vamos a obtener ni un número negativo, ni tampoco el 0. Para el coseno hiperbólico inverso, bueno, pues ya vemos que aquí tenemos el dominio que va desde el 1, incluyéndolo hasta el infinito, o lo que es lo mismo, x tiene que ser mayor o igual a 1, pero ya vemos que aquí para obtener su derivada, que x tiene que ser mayor que 1, y aquí ya vemos que tiene que ser mayor o igual a 1. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues ya vemos que aquí x puede ser 1, pero aquí no puede ser igual a 1. ¿Por qué? Bueno, pues porque aquí ya vemos que estamos hablando del dominio de la función inversa, pero aquí estamos hablando del dominio donde la función es diferenciable, y ya vemos que en este punto de aquí, cuando x es igual a 1, no es diferenciable porque tenemos una recta vertical. Recordar lo siguiente, aquí tenemos la función del coseno hiperbólico. Bueno, pues en este punto de aquí, cuando y es igual a 1, ya vemos que obtenemos una línea horizontal. Bueno, pues como el rango de la función es el dominio de la función inversa, bueno, pues ya sabemos que cuando y es igual a 1, x es igual a 1. Bueno, pues ya vemos que en este punto tenemos una recta vertical. Bueno, pues de ahí que cuando x es igual a 1, nosotros no podemos obtener aquí su derivada en el resto de puntos sí, pero cuando x es igual a 1, no. De ahí que x tiene que ser mayor que 1, pero el dominio de la función inversa, bueno, pues ya vemos que x tiene que ser mayor o igual a 1, porque recordad que en este punto esta función no es diferenciable. Para la tangente hiperbólica inversa, bueno, pues ya vemos que tenemos el dominio que va desde menos 1 sin incluirlo hasta el 1 sin incluirlo.
Es decir, que estamos empleando números mayores que menos 1 y números mayores que 1. Bueno, pues esto lo podemos representar con el valor absoluto, porque recordad que estos números que tenemos aquí, por ejemplo, 0,5 menos 0,5, bueno, pues cambiándolo con su valor absoluto ya sabemos que es positivo, bueno, pues ya sabemos que siempre va a ser menor que 1. Y aquí, bueno, pues ya sabemos que estamos empleando números más pequeños que 1. Y para el resto de las funciones hiperbólicas inversas, bueno, pues aquí tenemos las correspondientes gráficas. Para la cotangente hiperbólica inversa, bueno, pues ya sabemos que tenemos desde el 1 sin incluirlo hasta el infinito, y aquí que vamos desde el menos infinito hasta el menos 1 sin incluirlo. Es decir, números mayores que 1 y números más pequeños que menos 1, nuevamente empleando el valor absoluto. Bueno, pues aquí lo tenemos. Para la secante hiperbólica inversa, bueno, pues ya vemos que el dominio va desde el 0 sin incluirlo hasta el 1 incluyéndolo, pero ya vemos que aquí vamos desde el 0 hasta el 1 sin incluirlo, pero aquí estamos incluyendo el 1 nuevamente. Bueno, pues ya vemos que esta función sí que está definida en 1, pero ya vemos que no podemos obtener su derivada. En este punto, cuando x es igual a 1, ya vemos que no podemos obtener su derivada. De ahí esta restricción de aquí. Y para la cosecante hiperbólica inversa, bueno, pues ya vemos que tenemos todos los números reales, excepto cuando x es igual a 0, es decir, que x no puede ser igual a 0. Bueno, pues aquí lo tenemos. Aquí se está empleando la variable u porque estamos con una función interna, pero para ver las restricciones, bueno, pues simplemente hay que emplear la x. Bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, pues sabiendo todo esto, vamos a realizar unos ejercicios. Bueno, pues tenemos que diferenciar esta función de aquí. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es localizar la función interna, que ya vemos que es x al cuadrado más 5, y a partir de ahí obtener su derivada. Como se trata del coseno hiperbólico inverso, bueno, pues ya sabemos que tenemos que aplicar esta derivada de aquí. Bueno, pues ya sabemos que tenemos 1 entre la raíz cuadrada de la función interna al cuadrado menos 1 por la derivada de la función interna. Bueno, pues como ya sabemos cuál es la función interna, bueno, pues tenemos 1 entre la raíz cuadrada de la función interna al cuadrado menos 1 por la derivada de la función interna. ¿Cuál es la derivada de la función interna? Bueno, pues ya sabemos que es igual a 2x, y aquí en el denominador tenemos un binomio y eso lo podemos expandir. Ya sabemos que tenemos lo siguiente, tenemos x a la cuarta más 10, x más 25, y como tenemos 25 menos 1, bueno, pues ya sabemos que es igual a 24. Bueno, pues aquí lo tenemos haciendo la correspondiente multiplicación, llegamos a su derivada. Bueno, pues vamos a continuar con más ejercicios. Tenemos que diferenciar esta función de aquí. Bueno, pues nuevamente tenemos que localizar la función interna, que ya sabemos que es igual a 4 por x. Y aquí, como estamos empleando la tangente hiperbólica inversa, bueno, pues ya sabemos que tenemos que aplicar esta derivada de aquí. Esta vez tenemos 1 entre 1 menos la función interna al cuadrado por la derivada de la función interna. Bueno, pues ya sabemos que tenemos 1 entre 1 menos la función interna al cuadrado por la derivada de la función interna. ¿Cuál es la derivada de la función interna? Bueno, pues ya sabemos que es igual a 4, y aquí en el denominador, bueno, pues ya sabemos que tenemos 4 elevado a 2 por x elevado a la 2. Bueno, pues aquí lo tenemos haciendo la correspondiente multiplicación, bueno, pues llegamos a su derivada. Bueno, pues vamos a realizar el último ejercicio y dejamos el vídeo. Bueno, pues tenemos que diferenciar esta función de aquí. Bueno, pues ya vemos que se trata de un producto. Bueno, pues tenemos que aplicar la regla del producto, y aquí, como tenemos la secante hiperbólica inversa, bueno, pues ya sabemos que tenemos que aplicar esta derivada. De aquí tenemos menos 1 entre la función interna por la raíz cuadrada de 1 menos la función interna al cuadrado por la derivada de la función interna. Bueno, pues como se trata de un producto, ya sabemos que tenemos que aplicar la regla del producto. Bueno, pues tenemos la primera función por la derivada de la segunda función más la segunda función por la derivada de la primera función. Bueno, pues ¿cuál es la derivada de esta función de aquí? Bueno, pues lo acabamos de ver. Aquí no tenemos una función interna, como tenemos x, bueno, pues simplemente sustituimos la u por la x. Bueno, pues aquí lo tenemos menos 1 entre x por la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. ¿Y cuál es la derivada de esta segunda función? Bueno, pues ya sabemos hacerlo, ya sabemos que tenemos la propia función exponencial por la derivada de la función que tenemos como exponente. ¿Cuál es la derivada de esta función de aquí? Bueno, pues ya sabemos que se trata de 2x, bueno, pues aquí lo tenemos, y aquí en la parte de la izquierda, bueno, pues simplemente hay que hacer la correspondiente multiplicación. Bueno, pues llegamos a esto de aquí. Ahora bien, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos multiplicaciones, que ya sabemos que primero va la función, luego va la función exponencial y luego va la función hiperbólica. Bueno, pues aquí lo tenemos. Recordar que cuando tengamos este tipo de multiplicaciones, bueno, pues ya sabemos que primero va la función, luego va la función exponencial y luego, por último, va la función hiperbólica.
Bueno, pues hasta aquí este vídeo y hasta aquí este tema de las derivadas. Ya en el siguiente vídeo vamos a comenzar con un tema nuevo donde vamos a ver las aplicaciones de las derivadas. ¡Hasta la siguiente!